continuar, vamos a avanzar un poquito más en la serie de mensajes que estamos llevando en el libro de los Hechos. Esta mañana llegamos al capítulo 10 y voy a leer casi todo el capítulo 10. Me voy a saltar una parte. Voy a leer versículos 1 al 8 y después salto al versículo 23 para terminar en el versículo 48. Escuchen lo que Dios tiene que decirnos en su palabra. Pueden seguir la lectura aquí en la proyección. Hechos capítulo 10, comenzando en el versículo 1, leemos: Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Luego damos un salto hasta el versículo 23 y de ahí en adelante. Y leemos lo siguiente: Pedro se fue con ellos, los hombres que mandó Cornelio llegaron a donde estaba Pedro, le explicaron a Pedro y esto es lo que sigue. Pedro se fue con ellos, acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y, postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pedro hizo que se levantara y le dijo: Ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítanme preguntarles: ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: Hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien
y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él, por medio de su nombre, todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Conforme continuamos estudiando los inicios de la iglesia, te rogamos que tu Espíritu Santo nos dé ojos para verte en medio de todo lo que sucede, todo lo que sucedió en la iglesia, todo lo que sucedió para que la iglesia se formara y creciera. Y te rogamos que nos des el mismo espíritu que estos hombres recibieron, y que lo mismo que vemos aquí de alguna manera pueda suceder en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos estudiando los inicios de la iglesia. Recuerden que Hechos, en un sentido, es como el registro de cómo la iglesia nació, creció, se fortaleció, cómo llegó a personas de otras culturas y otras naciones. Y el pasaje que tenemos frente a nosotros, que acabamos de leer, nos recuerda que la iglesia nació, creció, se fortaleció a través de conversiones. Las personas se convertían al cristianismo y se añadían a la iglesia. Así es como la iglesia creció y se fortaleció. Ahora, algo que no debemos ignorar es lo siguiente, que las conversiones no son el resultado de la estrategia humana. Las conversiones no son el resultado de un plan humano. Ninguno de nosotros podemos convertir a nadie. Las personas que hemos visto aquí que se han convertido, no se convertían porque los apóstoles tenían un plan, porque los discípulos estaban siguiendo cierta estrategia. No fue que las personas que escucharon el mensaje eran personas bien inteligentes y sabían qué les convenía y entonces se convirtieron. No, todo lo que vemos, todo lo que hemos visto en Hechos es obra del Espíritu Santo. De hecho, hay teólogos que dicen que el título de los Hechos, si ven la Biblia, el subtítulo de esta carta dice Hechos de los Apóstoles. Y hay teólogos que dicen que el libro se debiera llamar Hechos del Espíritu Santo, no de los apóstoles. Ahora, la conversión que vamos a estudiar esta mañana no es la excepción, es obra del Espíritu Santo. Por eso Cornelio se convierte. Y lo que podemos ver en esta historia es que, porque Dios está obrando en todo lugar y en toda persona, nosotros podemos escuchar su voz. Podemos ser obedientes, ir a donde Él nos llama y hacer lo que Él nos pide. Porque Dios está obrando en todo lugar y en toda persona
tú y yo podemos escuchar su voz, podemos ser obedientes e ir a donde Él nos llama y hacer lo que Él nos pide. Entre todas las cosas que nos puede enseñar, que nos enseña esta historia, quiero enfocarme solamente en 3. Quiero que pensemos en quién necesita escuchar y creer el Evangelio. Número 1. Número 2, ¿qué sucede cuando creemos el Evangelio? Y número 3, ¿por qué podemos creerlo? Nuevamente, entre todo lo que esta historia nos puede enseñar, estas son las 3 cosas que quiero que nos llevemos esta mañana. ¿Quién necesita escuchar y creer el Evangelio? ¿Qué sucede cuando creemos? ¿Y por qué podemos creerlo? Muy bien, tal vez pensemos que la respuesta a la primera pregunta es muy obvia. ¿Quién necesita escuchar y creer el Evangelio? Pues los malos. Los que andan mal, los narcotraficantes, los políticos corruptos, los que roban, ¿no? Bueno, veamos qué nos dice esta historia. Hablemos de quién necesita escuchar y creer el Evangelio. Y dejemos que sea la palabra de Dios la que confirme o la que desafíe lo que nosotros pensamos acerca de quién necesita el Evangelio. En primer lugar, vemos en la historia, casi se trata de este personaje, de Cornelio, la historia, ¿no? Ahora, ¿quién fue Cornelio? Lucas nos dice que era un centurión, o sea, era un soldado romano. Pero no era cualquier soldado, un centurión, y de ahí el nombre, estaba a cargo de un grupo de 100 soldados. ¿Ok? Aparte de esto, Lucas, el autor de Hechos, nos dice que Cornelio pertenecía al regimiento italiano. Y un regimiento estaba formado por 600 soldados. Cornelio estaba a cargo de un grupo de 100 soldados y él era parte de un regimiento de 600 soldados. Cornelio no era un simple soldado, tenía un rango importante. Eran como los marinos de los Estados Unidos, expertos en la guerra, en la batalla, ¿no? ¿Qué más sabemos de Cornelio? Bueno, el pasaje nos dice en el versículo 2 que él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, que realizaba muchas obras de beneficencia y oraba a Dios constantemente. En otras palabras, aparte de ser un soldado destacado, Cornelio era un buen hombre. Parece que era honesto, porque era temeroso de Dios. Tenía influencia sobre su familia. Toda su familia era devotos de Dios. Tenía influencia sobre sus amigos y colegas. Manda a 2 siervos y manda a un soldado devoto a buscar a Pedro. Cornelio creía en la existencia de un Dios. El versículo decía que constantemente oraba a Dios, constantemente estaba buscando a este Dios en el que él creía. Además de todo esto, Cornelio era un hombre rico. ¿Cómo sabemos? Por su carrera como centurión en el ejército. Y aparte de esto, realizaba todas estas obras de beneficencia. Bueno, en un sentido, Cornelio era un tipazo, tenía un puestazo, le iba súper bien económicamente, tenía una familia que lo respetaba. Él pensaba en Dios constantemente, tenía buenos amigos y colegas que lo respetaban. Era alguien prominente. ¿Qué más podía pedir Cornelio en la vida? Por lo menos eso pensamos muchos de nosotros, ¿no? Por lo menos eso piensa la mayoría en nuestro tiempo. ¿Qué más puede pedir? Lo tiene todo. Pero ¿qué sucede en la historia? Un ángel de parte de Dios se le aparece y le dice que mande buscar a Pedro. Ahora, Cornelio no sabe para qué. Nosotros sabemos para qué, porque
Conocemos la historia. Por lo menos hasta ese punto Cornelio no sabe, ¿no? Pero el ángel le dice que mande a buscar a Pedro, porque Pedro tiene un mensaje para él. Ese mensaje es el Evangelio. Las buenas noticias de lo que Jesús vino a hacer. Ahora, ¿qué significa eso? Cornelio necesitaba escuchar, necesitaba creer el Evangelio. Incluso alguien como Cornelio necesita el Evangelio. De hecho, Cornelio necesita escuchar y creer el Evangelio, a pesar de ser un tipazo, a pesar de ser prominente, a pesar de ser un ejemplo para muchos. Escuchen, esto es bien, pero bien importante. Cornelio no recibe este mensaje de parte del ángel porque era un buen hombre. Lo recibe a pesar de ser un buen hombre. A pesar de ser un buen hombre. Cornelio no está haciendo nada diferente en su vida. Esa es su vida. Es un soldado devoto a Dios, cree en Dios, ayuda a la gente. Esa es su vida. Él piensa, algo le dice en su interior, yo estoy haciendo las cosas bien. Pero Dios le dice que algo le falta. Y por eso envía a este ángel a hablarle a Cornelio. De hecho, le falta lo más importante. Porque al final de la historia vemos que Cornelio, que su familia, sus amigos, todos los que estaban en su casa, reciben el Espíritu Santo. Antes de esto, Cornelio y su familia creían, sus amigos creían en un Dios. Estaban convencidos de que existe un ser supremo que gobierna todas las cosas. Pero ahora saben quién es ese Dios por el mensaje de Pedro. Ya no es cualquier Dios. Ahora saben quién es este Dios por el mensaje de Pedro. Vean, Cornelio se convierte, no porque era un hombre bueno y hacía todas estas cosas. Cornelio se convierte porque Dios se revela a él. Dios decide revelarse a Cornelio. En esta ocasión, la traducción que utilizamos nosotros, la Nueva Versión Internacional, no es tan acertada. El versículo 4 dice, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Una traducción más literal dice lo siguiente, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Escucha, no es que Dios viera con buenos ojos las oraciones y las obras de Cornelio, pero tampoco es que Dios viera con malos ojos todo lo que Cornelio hacía. Sin embargo, esta traducción más literal nos dice algo, dice, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. ¿Qué es un memorial? Memorial es simplemente algo, una placa, una estatua, que nos ayuda a recordar algo más. Y en este caso, este memorial de que está hablando el ángel, nos ayuda a recordar a nosotros algo. ¿Qué? Que nuestras buenas obras no son suficientes para estar bien con Dios. ¿Por qué? Hay muchas razones. Pero por lo menos quiero compartirles un par de razones esta mañana. ¿Por qué nuestras buenas obras no son suficientes para estar bien con Dios? Por un lado, podemos hacer cosas buenas, podemos hacer buenas obras, esperando recibir algo a cambio. De hecho, así es como la mayoría de la gente pensamos, ¿no? Yo hago algo bueno, ¿para qué? Para que me pase algo bueno. Es más, escuchamos el karma, ¿no? El karma, ¿no? Si haces algo malo te va a pasar. Pero si haces algo bueno te va a pasar. Pero pensemos un poco en esto. ¿Cómo? ¿Por qué hacemos las cosas buenas? Si las hacemos esperando recibir un beneficio, sacar algo de ello, ¿qué está sucediendo? ¿Cuál es el fin
de mis buenas obras. El fin de mis buenas obras, el propósito de mis buenas acciones se convierte en un fin egoísta. Hago esto bueno para que me vaya bien. No hago esto malo para que no me vaya mal. Entonces, eso quiere decir que las cosas buenas que hacemos, de alguna manera dejan de ser buenas. Las estoy haciendo por mí, las estoy haciendo para mí, para que me vaya bien, para que no me vaya mal. Por eso nuestras buenas obras no son suficientes delante de Dios. Son egoístas. Ahí está una razón. Otra razón. Y la única otra razón que les voy a dar esta mañana para no extendernos. Hay ocasiones, muchas veces, donde las buenas acciones nos alejan de Dios. ¿Han escuchado la parábola del hijo pródigo? Están todos familiarizados con la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué sucede en la parábola del hijo pródigo? Es un padre que tiene dos hijos, uno mayor y uno menor. El menor se acerca al papá y le dice: papá, dame mi herencia. El papá tiene que vender sus bienes para darle la herencia al hijo menor. El hijo menor se va, desperdicia todo, y cuando ya no tiene nada que comer, dice: voy a regresar a casa de mi papá. Le voy a pedir que me perdone y que me dé trabajo. Ya no que me trate como uno de sus hijos, que me dé trabajo aunque sea. Y cuando el hijo menor regresa, el papá hace una fiesta. El papá dice: mi hijo estaba perdido y lo he encontrado. Y es un fiestononón. El hijo mayor no estaba en casa. Cuando se va acercando y escucha la música, la fiesta, le pregunta a alguien: ¿qué está pasando? Tu hermano menor regresó y tu papá le hizo un fiestononón, un pachangón. ¿Y qué hace el hijo mayor? ¿Qué? ¿Le haces eso a...? No dice mi hermano. A ese tu hijo. Yo he estado aquí siempre, nunca te he fallado, siempre te he obedecido, siempre te he sido fiel. Y no me das ni siquiera un cabrito. Y a este que despilfarró, que echó a perder toda su vida, toda la fortuna que le dejaste, despilfarró todo el dinero que le dejaste, viene y le haces una fiesta. ¿Por qué el hijo mayor no quiere entrar? Por sus buenas obras. Yo he sido bueno. Entonces, muchas veces nuestras buenas acciones nos hacen orgullosos. Por eso, nuestras buenas obras no son suficientes. No importa quién seas, la pregunta es: ¿en qué estás confiando? ¿En qué has confiado? ¿Confías en tu buena conducta? ¿Estás confiando en que eres una buena persona? ¿Confías en tus buenas intenciones? ¿Confías en tus esfuerzos? ¿En que eres una persona generosa? Escucha lo que dice Pedro, lo que le dice a Cornelio, a todos los que están en su casa. Jesús anduvo haciendo el bien. Sanó a muchas personas, a los oprimidos. Lo mataron, lo colgaron de un madero, pero, dice Pedro, Dios lo resucitó al tercer día. ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él, dice Pedro, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Entonces, ¿quién necesita escuchar y creer el Evangelio? Si un hombre como Cornelio lo necesita, un tipazo, ¿dónde quedamos los demás? Todos necesitamos escuchar y creer el Evangelio. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de creer esto? En otras palabras, ¿qué sucede cuando creemos el mensaje? Antes de entrar en materia, de hablar directamente de qué sucede cuando creemos el Evangelio, quiero aclarar un poquito qué significa que creemos el Evangelio. Pedro le resume a Cornelio, a todas las personas que están en su casa, lo que Jesús hizo. Y no da muchos detalles.
Se centra solamente en unas cuantas cosas. Pedro le dice que Jesús fue ungido por Dios, que Jesús tenía el poder de Dios, que Jesús anduvo sanando a las personas, que anduvo haciendo bien a todo mundo, que Dios lo hizo juez de vivos y muertos, y dice que lo mataron en un madero, colgándolo de un madero. Ahora, ¿por qué Pedro dice madero en lugar de decir directamente la cruz? Lo mataron en la cruz, lo crucificaron. Pedro dice intencionalmente, lo colgaron de un madero, porque él está haciendo una referencia al Antiguo Testamento. Él está haciendo una referencia para decirles a los oyentes que Jesús recibió una maldición de parte de Dios. El libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, el versículo 23 del capítulo 21, dice lo siguiente, dice, cualquiera que es colgado de un árbol, un madero, está bajo la maldición de Dios. Por eso Pedro usa la palabra madero, para recordarles a ellos, Jesús recibió la maldición de Dios. Y aunque Cornelio y sus amigos y su familia no eran judíos, eran gentiles, bueno, porque eran temerosos de Dios, habían escuchado lo que los judíos creían. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús recibiría esta maldición de parte de Dios si él solamente se la pasó haciendo el bien? ¿Por qué Jesús recibió la maldición de Dios? La respuesta es porque Jesús, siendo inocente, él cargó con nuestro pecado. Él estaba bien con Dios, pero él tomó nuestro lugar. Por eso Pedro dice que todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Dios castigó nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. Y esto quiere decir que no importa qué tan bueno, qué tan buena persona me sienta. Esto quiere decir que no importa qué tan bien me sienta conmigo mismo. Todos los demás dicen muchas cosas de mí, pero a mí no me importa. Yo me siento bien con quien soy. No importa nada de esto, porque algo no está bien conmigo si Jesús tuvo que morir en mi lugar. Si Él murió la muerte que murió en una cruz, condenado, algo no está bien conmigo. Ahora, esto no quiere decir que deba deprimirme por el resto de mi vida. Porque el mensaje es que si creemos en Él, si creemos en su obra, somos perdonados. A pesar de nosotros. No porque éramos buenas personas. Y esto lo va a cambiar todo. Vean lo que pasa. Vean lo que pasa ahora sí cuando creemos el mensaje. Lo vemos un poco en Cornelio. Reciben el Espíritu Santo. Creyeron, reciben el Espíritu Santo. La presencia de Dios. Dios viene a vivir en ellos. Pero lo vemos mejor en Pedro. Cuando Pedro llega a casa de Cornelio, les dice a todos los que están ahí reunidos, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Versículo 28. Mira, en un sentido, Pedro no es tan diferente de Cornelio. Pedro es judío, Cornelio es un gentil. Pedro no es un hombre, aquí está una de las diferencias, ¿no? La nacionalidad. Aquí está otra de las diferencias. Pedro no es prominente como Cornelio, no es un hombre rico. Era un comerciante, era un pescador. Apenas la hacía ahí para sobrevivir. Otra diferencia es que Pedro él sabía más acerca del Dios de la Biblia porque era judío. Él sabía más que Cornelio acerca del Dios de la Biblia. Y tan solo estas tres diferencias, vean el efecto que tienen en las personas. Precisamente esto hacía a los judíos sentirse superiores. Yo conozco a Dios. Yo soy humilde, yo soy de los humildes. Y a veces es el mismo tipo de cosas que nos hace sentir mejor a nosotros, ¿a poco no?
No soy rico, yo soy humilde. Yo sé un poquito más, no sé tanto, sé poquito, pero lo que sé, eso es bien importante. Sin embargo, escuchen lo que Pedro dice, la otra parte del versículo 28. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Con estas dos palabras, nadie le preguntó a Pedro, pero con estas dos palabras, Pedro nos dice lo que los judíos pensaban de todas las personas que no eran judíos. Impuros, inmundos. ¡Ah! Pedro nos deja ver que había un orgullo de parte de los judíos. En el menor de los casos, que había un miedo a contaminarse. Si me junto con ellos que no son judíos, me voy a contaminar y ya no voy a poder ir al templo a adorar a Dios. Pero al final del pasaje, Pedro dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados, versículos 47 y 48. ¿Dónde está el orgullo de los judíos? ¿Dónde está el miedo a contaminarse? Ya no hay, ¿por qué? Porque ya no hay orgullo en Pedro. Pedro sabe que Jesús murió también por él. Pedro negó 3 veces a Jesús. Pedro abandonó a Jesús cuando Jesús fue arrestado. Eso le quita el orgullo. Ya no hay miedo a contaminarse porque Dios santifica todas las cosas. Dios le dice eso a Pedro en una visión. Lo que Dios ha purificado, lo que Dios ha santificado, no lo llames impuro. En una ocasión, cuando Jesús hace un milagro, Pedro le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. ¿Y saben qué le dice Jesús? No tengas miedo. Desde ahora serás pescador de hombres. Imagínense, Pedro, no, soy un pecador. Y Jesús dice, ven, te voy a hacer un pescador de hombres. Ven, esto es lo que sucede cuando creemos el mensaje, cuando creemos el Evangelio. Se forma este tipo de comunidad. Se crea una comunidad donde nadie se cree superior a otros. Se crea una comunidad donde nadie menosprecia a nadie. Se crea una comunidad donde no importa tu trasfondo, no importa tu apariencia, no importa tu estatus socioeconómico, no importan tus logros ni tus fracasos tampoco. Lo único que importa en esta nueva comunidad es que Dios te llamó y te dio su Espíritu Santo. Y Pedro y los que lo acompañaban fueron testigos de eso. ¿Qué? ¿También los gentiles reciben el Espíritu de Dios? Pero tal vez todo esto suene como una fantasía. ¿Realmente es posible una comunidad como esta? Tal vez suene como un lugar que no hemos visto, no hemos experimentado, pero recuerden que da lugar a esto, que creemos el Evangelio. Por eso la pregunta final, ¿por qué podemos creer el Evangelio? Si verdaderamente creemos el mensaje de Pedro, el Evangelio, entonces este tipo de comunidad se va a crear. Pero ¿por qué podemos creer el Evangelio? Y lo primero que debemos decir acerca de por qué podemos creer, de alguna manera es algo que ya dije. Podemos creer el Evangelio porque Dios toma la iniciativa de revelarse. Pensemos en Cornelio nuevamente. A simple vista podemos decir que era un tipazo, un buen hombre. Pero la pregunta es esta. Si Cornelio era tan bueno, ¿para qué molestarse con él?
¿Para qué se le aparece un ángel y le dice que mande a buscar a Pedro? La respuesta es porque nada de lo que hacía era esencial, era importante en un sentido. Cornelio necesitaba escuchar y creer el Evangelio para que sus pecados fueran perdonados. Ese es el mensaje de Pedro, ¿a poco no? ¿Qué dice Pedro? Todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Cuando Jesús estaba iniciando su ministerio, lo acusan desde el inicio de juntarse con recaudadores de impuestos y pecadores, con la peor gente. ¿Y saben qué dice Jesús? Mateo capítulo 9, versículo 12. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Qué significa eso? No son los que están bien los que necesitan a Jesús. Son los que están mal. Los que saben que algo no está bien con ellos. Ahora, la razón por la que muchos no entendemos esto, por la que muchos no nos vemos como los enfermos, es porque tendemos a compararnos con personas peores a nosotros. No, yo estoy bien, mira ellos todo lo que hacen, yo no hago eso. Pero el estándar que cuenta es el estándar de Dios, no el estándar de otros, ni el estándar de nosotros. Por ejemplo, Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos el bien a nuestros enemigos. ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? ¿Cuántos lo hemos hecho? El estándar que cuenta es el de Dios, no el nuestro. Pero bueno, para no desviarnos tanto del tema, la razón por la que alguien cree es porque Dios toma la iniciativa, porque Dios se revela a esta persona o Dios se revela a esta persona o Dios le revela cómo su mensaje debe afectar nuestra vida. Lo vemos en el caso de Cornelio, lo vemos en el caso de Pedro. Vean, Pedro cambia su forma de ver a los que no eran judíos, a los gentiles. Y tal vez esto suene raro, algo como algo místico. Pareciera que Dios tiene que actuar de una forma espectacular para que alguien crea. Un ángel se le aparece a Cornelio. Pedro tiene una visión y el pasaje anterior, si se acuerdan, hubo personas que vieron milagros y por eso creyeron en el mensaje. Un poquito más atrás todavía, Pablo, el apóstol Pablo, cuando andaba persiguiendo a la iglesia, tiene un encuentro personal con Jesucristo resucitado y eso lo cambia. Pareciera que para que la gente crea, tiene que suceder algo espectacular, pero eso no es el caso. Al menos no siempre. 2 capítulos atrás, en el capítulo 8, nos encontramos con la conversión de un funcionario etíope. Un hombre rico que viajó cientos de kilómetros tratando de descubrir el significado de la vida. Y en el caso de este hombre, este funcionario etíope se convirtió simplemente al escuchar el mensaje de Felipe. Nada extraordinario pasó. Simplemente Felipe se acercó al carruaje de este hombre, escuchó que estaba leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, le preguntó si lo entendía, si quería ayuda para entenderlo. El hombre dijo, por favor, ayúdame, porque no lo entiendo. ¿Y cuál fue el mensaje de Felipe para el funcionario? ¿Qué le explicó? El mensaje de Felipe fue más o menos lo que Pedro, para este hombre, fue más o menos lo que Pedro dice aquí a Cornelio, a su familia, a todos los que están en su casa. Le anunció, dice el capítulo 8, versículo 35, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Ahora, muchas personas piensan que la historia de Jesús es un mito, es una leyenda.
Es un cuento que te deja una moraleja, te dice cómo ser mejor persona, cómo ser una buena persona. ¿Cómo sabemos que la historia de Jesús no es nada de eso? No es un mito, no es una leyenda, no es una moraleja. Escuchen lo que Pedro dice, versículos 39 al 41. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. No es una leyenda, no es un cuento. Estos hombres vieron a Jesús resucitado. Hubo personas que pasaron tiempo con Jesús después de que Él resucitó. Y no solamente fueron los 12 discípulos. Al inicio de Hechos eran alrededor de más de 100 personas, 120 personas. Ellos lo vieron, comieron con Jesús, bebieron con Él. Mucha gente dice, no, es un invento. De hecho, los líderes religiosos en su momento le dicen al gobernador, oiga, por cierto, escuchamos que estos hombres andaban diciendo esto, este charlatán decía que el tercer día se iba a levantarse entre los muertos, mande una guardia, que vigile la tumba. No vaya a ser que engañen a la gente y se vuelva algo peor. Pero piensen, si todo esto fuera un invento de estos hombres, ¿hubieran estado dispuestos a morir por el mensaje de Jesús? Si ellos hubieran inventado una mentira que Jesús resucitó, sabiendo que es una mentira, hubieran estado dispuestos a morir por esa mentira. Porque muchos de los primeros discípulos murieron por el mensaje. ¿Cómo podemos creer? Porque es cierto, tenemos los registros de ello. Ahora tal vez pienses, bueno, todo eso ya lo sabía, qué bueno. Entonces la pregunta es si le has creído a Dios. Porque si le has creído, entonces eso me hace más como Cornelio. ¿En qué sentido? Si le hemos creído a Dios, entonces vamos a escuchar a los que tienen algo que decirnos de parte de Dios. Si le hemos creído a Dios, entonces nos vamos a parecer más a Pedro. Y no vamos a tener problema con buscar y aceptar a los que son diferentes a nosotros. A los que le van al partido político al que yo odio. A los que le van al equipo al que yo odio. Porque hemos creído el mensaje. Entonces vamos a buscar y a aceptar a los que son diferentes de nosotros. Así es como la iglesia creció. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te alabamos y te bendecimos porque quienes estamos aquí por tu iniciativa. Porque tú decidiste enviar a alguien que nos compartiera las buenas noticias, el evangelio de lo que Jesucristo hizo. Y te rogamos que así como Pedro entendió lo que el evangelio hace en nuestra vida, los humildes, que nosotros podamos escucharte, ir y hacer lo que nos pides, para que tu iglesia pueda seguirse extendiendo por todo el mundo, para que tu iglesia sea este tipo de comunidad donde lo único que importa es que tú nos llamaste, nos diste la fe para creer
porque hemos creído, podemos amarnos y aceptarnos unos a otros. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.